Gabby Petito y Brian Laundrie mostraban en redes la historia de amor perfecta, mientras algo mucho más oscuro ocurría detrás de cámara. Una llamada al 911, una discusión grabada por la policía, un mensaje extraño que no parecía escrito por ella y al final una confesión escrita junto al cuerpo del único sospechoso. Hoy les contamos la historia de Gabby Petito, una verdad que se descubrió demasiado tarde. Les voy a platicar de Gabrielle Benora Petito. Gaby nació en marzo de 1999, era una chica muy joven cuando perdió la vida, estaba en los veintitantos apenas. Quien nace en el 99, hermanas, está en el segundo piso apenas. Sí. Era muy chiquilla. Ella nació en Blue Point, Nueva York. Ahí vivió prácticamente toda su vida. Tiene varios hermanos, tiene 6 hermanos, tiene medios hermanos porque su mamá se volvió a casar con otra persona y su papá también se casó con otra persona. Y son, digamos, 2 familias que están muy unidas y Gaby como que no tenía ningún inconveniente en pasar los días con su papá y con su nueva familia y con su mamá y su nueva familia y se llevaba muy bien. Gaby era una persona que digamos que sí se distinguía por ser muy empática, por ser muy amable, por ser muy cariñosa, como que todo el mundo tiene mucho que hablar de ella y hablar de ella muy bien. Muy bien. Muy linda persona. Okay. En 2017 se gradúa de Bayport Blue Point High School, precisamente en Bayport, Nueva York, y ahí conoce a Brian Christopher Laundrie, o como lo vamos a seguir llamando, Brian Laundrie. Petito comienza a salir con Laundrie desde marzo de 2019, se muda con él, incluso se muda con la familia de Brian Laundrie y empezaron a trabajar. Ella trabajaba en un supermercado y ambos, cuando inició esta pandemia, pues salen de trabajar y se van a sus casas. Okay. Gaby tenía la intención de hacer un blog en YouTube para documentar sus viajes, porque te digo, a ella le gustaba mucho la idea de viajar y conocer el mundo, pero además viajar por carretera. Y a finales de 2019 y principios de 2020, que se acuerdan que estábamos justo en el tema de del encierro, deciden empezar un viaje para empezar a conocer varios lugares, ellos 2 nada más. Entonces se van a Las Vegas, se van a Pismo Beach, se van a un parque nacional en Yosemite, o sea, empiezan a conocer muchos lugares y en marzo de 2020 ella en ese viaje o cuando estaban de viaje cumple los 21 años en Florida. Es cuando visitan Georgia y ahí se comprometen. Ya, se van, tienen planes o miras a casarse. A la matrimonio. A la matrimonio. En diciembre de ese mismo año, ella dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que hagamos otro viaje, empezar a recorrer sobre todo los parques nacionales de Estados Unidos, que yo no los conozco, pero mucha gente dice que son como parques enormes y con unas vistas y todo súper padre. Sí. Entonces ella tenía la intención como de hacer ese recorrido por todos esos parques y lo quería hacer por carretera, pero ella manejando. Entonces, con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo, compra una como camionetita, como vagoneta, y ella la empieza a, digamos que a acondicionar. Sí, ya es como hacer todo. Hay varias personas que han subido sus videos de cómo les ponen cama, les ponen como cocinita, exacto, un hornito. O sea, es una vagoneta especial para justo mochileros que van exacto por la carretera y conociendo la vida, el mundo y así. Y aparte pues ya blogueando ya podía a lo mejor ella pensar en un ingreso o algo así, convirtiéndose como en esta influencer pero de viajes en carretera. Entonces el 2 de julio de 2021 ya había pasado el año en el que se habían comprometido. Sí. Entonces bueno, el 2 de julio de 2021 es cuando deciden salir y emprender esta aventura, digamos, o sea, ya estamos en esta listos, camioneta. Ya ahorramos, ya la acondicionamos, estamos listos, vámonos. Sí, okay.
Entonces, durante ese mes, o sea, empezaron conociendo Monument Rocks, el Parque Nacional en Estados Unidos, la Reserva Great Sand, el Parque Nacional de Sion, el Parque Nacional de Bryce, en fin, ¿no? Se van como recorriendo todos estos parques porque, como les decía, Gaby tenía como mucho la intención de hacer este viaje específicamente para ir conociendo y recorriendo esos grandes parques que hay en Estados Unidos. Uh-huh. El 12 de agosto de 2021 van en la camioneta y una persona llama al 911 porque dice que ve a una pareja que se está peleando en la carretera y que incluso llega a ver que esta persona, el hombre, le da una bofetada a la chica. Ok. Entonces llama como a la policía en ese parque y les dice, oigan, estoy viendo esto, pues me quedé preocupado, les aviso, ¿no? Sí. Entonces, él dice que solo la ve a bofetearla. Después, otro testigo dice que ese mismo día, el 12 de agosto ya de 2021, dice que la estaba golpeando en el brazo, como que se estaban jaloneando, que estaban discutiendo y él la golpeaba en el brazo. O sea, ese otro testigo también llamó al 911. También reportó. Quien llamó al 911 fue un testigo que la vio cachetearla. Pero después de eso, durante toda la investigación, otro testigo reportó que ese día también los había visto pues como jalonearse y estarse golpeando y demás. Según este testigo, Laundrie, o sea, Brian, intentó que como que dejara a Petito fuera de la camioneta, dejara a Gaby afuera y como abandonarla, digamos, y él irse en como la camioneta. Y al parecer estaban como peleando por el teléfono, como que se lo estaban ahí como jaloneando y cosas así. Eso fue lo que reportó este segundo testigo. Bueno, el caso es que ellos siguen avanzando. Esta persona llama a la policía y les dice a la policía, y bueno, como para ahora sí que para dónde jalaron. No me está gustando por dónde va esta historia. No, no te va a gustar. No, me está gustando. El testigo que llamó al 911 le dice, sabes que yo los vi a esta altura de esta carretera y después tomaron una vuelta hacia la derecha y ya yo los perdí de vista. Grant County Sheriff's Office. Or what were they doing? Cooperative, but what do you say? What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? All right, I will let somebody know. Thank you. Después de esto, la policía, oficiales del departamento de policía de MOV, ven una camioneta que coincidía con el reporte que había hecho esta persona, pero ven como que se va moviendo, como que va así manejando como en zigzag, como que no van bien. Entonces los detienen. Ahí están, digamos, cerca de la entrada del Parque Nacional Arch. Encontraron a Gaby llorando en la camioneta, o sea, como que los detienen, les dicen bájate. Cuando se ve en la cámara que traen los policías, se ve que se acercan, Gaby está en el lugar del copiloto y se ve que está llorando. Entonces los policías lo que hacen es separarlos, o sea, como que a Gaby le dicen, a ver, cálmate, y se la llevan a otro lado, y a Brian lo bajan de la camioneta y están hablando con él en la camioneta. Entonces, en la cámara del video del policía, la que traen en el cuerpo, se ve cómo está hablando con Gaby, y aquí les voy a leer un poco textual lo que dijo Gaby. Gaby dice, sí, no sé, hay días en los que tengo un TOC muy fuerte. Estaba limpiando y ordenando y estaba disculpándome con él y diciéndole lo siento por ser tan mala, porque a veces tengo TOC y me frustro. No es que sea mala con él, es solo que mi energía está mal, estoy de muy mal humor, estuve trabajando mucho en mi computadora esta mañana, dejé mi trabajo para viajar por el país y estoy tratando de iniciar un blog. Tengo ya un blog, he estado construyendo mi página web, estoy muy estresada y él no cree que pueda hacer nada de eso, así que pues hemos estado discutiendo toda la mañana y no dejaba de entrar. Gaby todo esto lo dice, interrumpiéndose cada momento porque no dejaba de llorar.
Incluso había partes donde se le va el aire de estar llorando. Del sentimiento que estaba haciendo. Sí, un poco disculpándose todo el tiempo y eso es lo que debió de llamar la atención de estos policías, o sea, el que ella estaba como todo el tiempo culpándose a sí misma, ¿no? Claro, como yo soy mala, yo no estoy poniendo atención, yo estoy malhumorada, Sí. o sea, en lugar de hablar como de la situación o de los hechos de violencia que estaba viviendo, Exacto. simplemente estaba diciendo casi que estoy yo haciendo provoqué exacto. este desmadrito y entonces de una disculpa, ¿no? Sí. Pero el policía alcanza a ver como marcas en sus brazos. Pero aparte, Gaby es una chica, bueno, era una chica súper menudita, o sea, súper flaquita, sus bracitos se ven así. Entonces, se ven sus brazos marcados como si los hubieran estrujado o apretado muy fuerte. El caso es que el policía le dice, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? O sea, ¿qué te hicieron? Y entonces ella le decía, no, pues es que, o sea, él me decía que me callara, pero pues no, y entonces nos agarramos y me agarró de la cara y me agarró de los brazos, pero es por esto de que estábamos discutiendo y todo. O sea, como tratando de disculparlo, Sí, pero ya que le vieron los moretones, dijo, bueno, tengo que explicarlos de alguna manera. Sí, claro. Pero de todas maneras, Pero siguió siendo... él me intentó calmar. Exacto. O sea, él me intentó calmar y controlar porque yo estaba muy intensa, ¿no? O sea, Exactamente. casi que, sí, haciendo toda la perspectiva Sí, de todo de yo una tuve víctima. sí, de una víctima, sí. Y por otro lado, los policías que estaban entrevistando a Brian, lo estaban entrevistando, o sea, si tú ves la imagen, pues lo ves a él súper relajado, incluso hasta parece que están platicando así como de compas y se están riendo y todo. Y él dice, ay, no pasa nada, solo le dije que tomáramos un respiro, que nos calmáramos, por eso la bajé, nos bajamos para empezar a tranquilizar esta cosa. Y él dice, y ahí voy textual, ella estaba alterada, tenía su teléfono y trataba de quitarme las llaves de la camioneta. Solo lo intentaba, sé que no debía empujarla, solo intentaba alejarla un poco para decir, démonos un minuto para respirar y ver qué pasa. Ella me golpeó con su teléfono. Y entonces después van con Gaby y le dicen, a ver, pero ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? Y todo. Y ella admite que efectivamente golpeó a Brian primero. Y entonces le dice a los oficiales así como de que, no, pero no, o sea, yo lo golpeé primero con el teléfono y todo. Y el policía le dice algo como, ah, bueno, entonces quien agredió fuiste tú. Porque si él quisiera, puede presentar cargos. Y total que el Brian, ya sabes, así súper buen pedo, ¿no? Le dice, Obvio "Ay, no voy a obvio no presentar vamos a cargos. O sea, porque Ay, no maldito. pasa nada". Entonces, estos policías escribieron, de hecho, en su informe, y voy nuevamente textual con lo que escribieron. En ningún momento de mi investigación, Gabriel, o Gaby Petito, dejó de llorar, respirar con dificultad o formar una oración sin tener que limpiarse las lágrimas, la nariz o frotarse las rodillas con las manos. El hombre intentó distanciarse diciéndole a Gaby que caminara para calmarse. Ella no quería separarse de él y comenzó a bofetearlo. Él le sujetó la cara y le empujó hacia atrás mientras ella lo presionaba contra la camioneta. O sea, como describiendo más una situación en la Sí. que ella también estaba agrediendo y como Y que es si estuviera solamente muy pareja la cosa. Ajá, y como él controlando nada más la situación. Exacto. Que la realidad es que, a ver, si te pones a pensar de haber sido así la situación, pues él tendría golpes marcados tan fuertes como los que tenía ella marcados en su cuerpo. Exactamente. Y no había una condición donde él tuviera como una marca, un golpe, Sí, o al menos no se ve nada, ni, o sea, a un Gaby sí se le sangre de alcanzan a ver que, en la cámara, o sea, claro, sí se alcanza a ver sus brazos moreteados y su cara también por aquí, y él no se le alcanza a ver nada. claro. Aparte también es algo importante que ver en esos videos, la actitud de los dos, o sea, esta chica no dejaba de llorar, o sea, apenas podía respirar mientras hablaba y lloraba, y el otro cuate hacía de compas con los policías, Claro. está riendo, todo relajado. O sea, ahí te das cuenta cómo la situación no está igual
Sí. O sea, para nada pareja entre Sí, ambos. por lo menos en el tema del control emocional, claramente uno de los dos Estaba alterado. estaba alterado y el Ujú. tema de que él lo minimizara también la situación, Exacto. siempre te tiene que prender una alerta roja, ¿no? Cuando te Totalmente. dicen como de, no fue para tanto, no lo hice tan fuerte, solo intenté hacer esto, pero esta persona reaccionó y se hizo para atrás. O sea, ese tipo de actos de minimizar, cuando tú Sí. te encuentras con alguien que, pon tú que te pusiste loco, Ujú. pon tú, o loca, te alteraste, te vas encima de alguien. Si las personas que te intentan como controlar o manejar lo hacen con cierta fuerza y te llegan a lastimar, no, tu primera reacción no es lo voy a minimizar. Sí, no. Es siempre cuando eres una persona que más ¿Estás bien? empática es como de, híjole, creo que me sobrepasé, estás Sí, bien, estás bien, ¿no? cómo, o sea, no es de, ay, obvio no pasa nada, hoy está bien, se está Sí. haciendo, lo está Se puso loca. exagerando, ese tipo de reacciones son las que Deberían de ser una red flag, muy clara. sí. Sí. Pues la policía decide como, bueno, ninguno presenta cargos, pero de todas maneras, pues cálmense para que se bajen los ánimos. Los vamos a separar por la noche. Entonces a Brian lo llevan a un hotel y le dicen, tú te vas a quedar aquí, vas a pasar la noche en el hotel, y Gaby se queda en su camioneta. Porque también hay que decir, la camioneta es propiedad de Gaby, o sea, Gaby la compró, Gaby la remodeló, Gaby Sí. todo, ¿no? Entonces, bueno, a Gaby la dejan en la camioneta, él se va a un hotel. Unos 5 días después, por ahí del 17 de agosto, Brian toma un vuelo a Salt Lake City, en Tampa, en Florida. El caso es que deja a Gaby Petito en un hotel cerca del aeropuerto. ¿Por qué se va Brian? Porque según esto tenía que ir a vaciar un almacén, como ya ves que rentan espacios de almacén, y lo iba a ir a vaciar como para ya ahorrar ese dinero, porque desde ese momento, el 17 de agosto, tenían como pensado ya ampliar el viaje, ya Ya seguirlo. seguirlo por más tiempo. Entonces Gaby se queda hospedada en ese hotel y hay registros de que llegó Brian al hotel, regresó el 23 de agosto y se reunió con Gaby y salieron del hotel el 24 de agosto para continuar su viaje. O sea, Brian fue, Llegaron los vendió dos. todo lo del almacén, llegó al hotel donde ella la había dejado y se fue, ¿no? Ok. Pero Brian se movió solo a Salt Lake City. Al día siguiente que salieron del hotel, Gaby le marca a su mamá y cuando le llama le dice que van a viajar desde Utah a los parques nacionales de Grand Teton y Yellowstone. Ese mismo día que habló con su mamá, Gaby publicó una foto en su cuenta de Instagram y aparecía como en un mural con una mariposa atrás, y afuera, este mural está fuera de un restaurante en Utah. Entonces ahí decimos, bueno, ok, sí llegaron a Utah y sí Gaby, digamos que sí le dijo a su mamá dónde iba y todo correcto, ¿no? Hasta Todo aquí. coincidía hasta ese Todo momento. coincidía hasta el 25 de agosto. 2 días después, que es el 27 de agosto, Gaby y Brian pasan a una tienda que se llama Whole Foods, que hay en Estados Unidos, no sé si hay en otros lugares. El Whole Foods estaba, al que pasan, estaba en Wyoming. El caso es que ahí pasa algo medio raro, porque o sea, todo esto lo captan las cámaras de seguridad, porque llegan al estacionamiento a las 2 de la tarde, 2:11, se quedan adentro de la furgoneta como unos 4 minutos, no se sabe qué pasó adentro, salen de la camioneta, entran a la tienda como a las 2:14 más o menos, y salen 15 minutos después, o sea, como a las 2:30 de la tarde. Entraron, prácticamente no se tardaron mucho, o sea, no le dejaron mucho ahí, anduvieron buscando cosas, no, fueron 15 minutos lo que estuvieron. Pero regresaron a la camioneta y estuvieron más tiempo estacionados ahí afuera de la tienda. Estuvieron 20 minutos, o sea, pasaron más tiempo en la camioneta que en la tienda. ¿Qué? Pero no sabemos qué pasó dentro de la De la furgoneta, camioneta. en la camioneta, pero ahí estuvieron 20 minutos y entonces salieron y tomaron una carretera, la carretera 89, y se van supuestamente hacia un campamento. Ese mismo día, el 27 de agosto, un testigo dice que ve a Gaby y a Brian en un restaurante
Tex-Mex Mary Pickles entre la 1 y 2 de la tarde. O sea, antes de que pasaran a la tienda Whole Foods, habían estado en este restaurante. Ahí hay un tema porque al parecer Brian se queja de algo como que del precio, del pago, del dinero, algo se queja y empiezas a armar un desmadre ahí en la tienda. Se pelea con el mesero, se pelea con la administradora, la gerente del hotel, hace un cagadero. Del restaurante. Del restaurante, hace un cagadero y se sale. Y Gaby se sale atrás de él y después Gaby regresa llorando a disculparse con todas las personas del restaurante, como de Ay, una disculpen, disculpita, se sí. puso medio loco, pero pues, Sí, ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le haga? No. Este mismo día, Gaby le escribe, o supuestamente Gaby le envía un mensaje a su mamá que dice, oye, ¿puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo mensajes de voz y llamadas perdidas. Stan era su abuelito, pero ella nunca le decía Stan. O sea, nunca le decía por su nombre, le llamaba abuelo. Entonces, como que a la mamá de Gaby le sonó raro así de, ay, ahora está igualada. Ahí está que se trae, ¿no? Porque siempre te das cuenta cuando alguien no es la persona, ¿no? No me escribió. Hasta ahí quedó. O sea, solo fue como, ay, raro para su mamá, pero hasta ahí. El mismo 27 de agosto, una pareja de youtubers que ya se dedican a esto, de hecho su canal, el canal de YouTube de esta pareja se llama Red, White and Betún, y ellos iban pasando por un área de Spread Creek y ahí en Wyoming. Entonces haz de cuenta que la camioneta con la que ellos manejan trae como una cámara arriba. Entonces la propia camioneta graba como el camino. Entonces van pasando por el camino y la propia cámara de la camioneta alcanza a captar la furgoneta de Gaby como que estacionada a la orilla de la carretera. Ok. Pero pues ellos están pasando y solo estaba ahí esa camioneta y hasta ahí se quedó. O sea, único que sabemos de ese día es Tex-Mex, Whole Foods, el mensaje raro de Stan y estos youtubers que vieron la camioneta estacionada. De que se grabó la camioneta en la orilla de una carretera. En la orilla de una carretera. Es todo lo que sabemos de ese día. Al día siguiente, igual, testigos reportaron que habían visto a Brian en la furgoneta o en la camioneta de Gaby, como que actuando extraño, como que andaba ahí moviéndose raro, como dando vueltas y todo. Solo dicen actuando extraño, porque veían como que daba vueltas sin sentido en esta área de Spread Creek, en un área de camping que está allí. Eso fue el 28, o sea, el día siguiente de este día clave. El 29, o sea, al día siguiente, una mujer y su novio recogen a Brian como haciendo autostop, parada, cerca de Colter Bay Village. Entonces, o sea, le dan un aventón. Le dan un aventón y lo suben y él les dice el que pagaba $200 por su viaje. Y ellos le dijeron, ay, no te preocupes, tú trépate, vamos. Y se puso muy nervioso. O sea, lo que dicen estas personas es que se puso muy nervioso cuando supo que lo llevaban a Jackson Hole en lugar de a Jackson, Wyoming. Porque él lo que quería era como alejarse de esa zona. De la zona. Se bajó del vehículo y les dijo, ¿sabes qué? Déjame aquí. Lo dejan cerca de una represa. Habían subido como a las 6 de la tarde y apenas 30 minutos después, o sea, a las 6:30. Él dijo, déjame aquí. Bájame aquí. Y se baja. Lo que a ellas, las personas que lo recogieron, les llamó la atención es que él decía que llevaba días acampando en ese lugar, pero no se veía sucio. O sea, dice, nosotros acampamos por mucho tiempo en muchos lugares y por más no estás así de impecable, ¿no? Claro, de o sea, limpio. Siempre hay como que el lodito, la tierrita, te hincas, te paras, Sí, o sea, exacto. pasan un montón de cosas, ¿no? Sí, sobre todo si dices, no, pues llevo varios días acampando, ¿no? Bueno, ese mismo día, otro testigo también afirmó que le había dado un aventón o un ride a Brian
y lo llevó como entre eso de las 6:20 y 6:30, o sea, se cree que fue casi inmediatamente después de que se bajó De ahí fue los y otra primeros. vez dijo que me lleven para el otro lado. Exacto. El caso es que incluso sí lo llevaron a un campamento y él se ofreció a pagar la gasolina, pero insistió en que lo dejaran como en una entrada porque no quería que lo metieran hasta dentro del lugar de campamento y solo les llamó la atención otra vez que lo vean como muy inquieto y muy nervioso, Y que igual que la pareja anterior. Y que va a ir a acampar, pero no quiere que lo lleven a la zona de acampar. Ajá, y O sea, déjame, pero aquí en pero la aquí en la entrada, entrada no porque quiero voy que para otro sepas lado. dónde exactamente Claro. me voy a quedar, ¿sabes? Pues bueno, el 29 de agosto, Brian llama a su mamá. Recuerdan que había pasado esas cosas raras del restaurante, pasaron el 27. Pasó el 28 que anduvo pidiendo ride y el 29 llegamos al punto donde le habla a su mamá. Y cuando Brian le habla a su mamá, al final la conversación, al finalizar, dijo, Gaby, it's gone. Que se traduce como Gaby se fue, pero también como Gaby se ha ido, es como un... Es como un juego de palabras. O sea, no es muy claro si se ha ido porque se fue viajó que se movió del lugar o se ha ido porque se fue se ha ido de la vida, ¿sabes? Sí, tiene ambas interpretaciones, ¿no? Sí, porque solo dice Gaby, it's gone. Y le dice a su mamá, ojo aquí, le dice a su mamá, quizás pueda necesitar un abogado. Ok. Y hasta aquí dices, bueno, ya se pelearon, ya se gritonearon, a lo mejor le soltó un cachetadón a la Gaby y por eso dice, pues quizás necesito un abogado, ¿no? Como ya me las angoloteó. Puedes pensar muchas cosas, pero hasta ahí solo le dijo eso a su mamá, el 29. El 30, Gaby supuestamente envía un mensaje por teléfono a su mamá y le dice, sin señal en Yosemite. Es todo lo que dice y su mamá pues realmente para ese momento pues no estaba muy segura de que fuera Gaby quien estaba escribiendo. Recuerden que el 28 todavía recibió un mensaje raro. El 27, perdón. Bueno, el 1 de septiembre, pues ya estábamos en el 30 de agosto, pasamos al mes de septiembre. En el mes de septiembre, el primer día de septiembre, Brian regresa a su casa sin Gaby. Pero no solo regresa a su casa sin Gaby, pero regresa a su casa conduciendo la camioneta de Gaby. ¿Qué? O sea, la camioneta sí la tenía. Él llevaba la camioneta. Pero si había estado pidiendo aventón. Regresó, se movió. Yo creo que, bueno, eso ya es mi opinión, pero yo creo que él estaba como buscando que lo vieran o lo ubicaran en otros lugares distintos. O como que con hubiera... ella. O con... Para esos momentos que pidió ride no iba con Gaby. Pero yo creo que él estaba como buscando que lo ubicaran lejos del lugar donde habían visto la camioneta por última vez. Estacionada. Yo me imagino, porque pero es que ahí yo no le encuentro mucho sentido. ¿Por qué es todo ese desmadrito? ¿Para qué regresas por la camioneta? Regresa por la camioneta y la lleva hasta Northport, Florida, con sus papás, con su papá y su mamá, a su casa. El caso es que esto pasó el 1 de septiembre. Del 6 al 7 de septiembre, Brian y sus papás se van a acampar. O sea, hazte cuenta que tú dices, a ver, tu hijo se va con su novia, su prometida, a un viaje en carretera. De pronto un día me llama y me dice, Gaby, it's gone. Y después llega con la camioneta sin Gaby y tú no le preguntas, oye, ¿dónde la dejaste? ¿Cómo se quedó Gaby? ¿O quién sabe? El caso es que tranquilamente le dice, pues vamos a acampar a pasar unos días en familia. La mamá de Gaby se entera por otras personas y por otros medios de que Brian está en su casa, en la casa de sus papás, con la camioneta de Gaby. Entonces va y busca a los papás y nadie les contesta. Sí, o sea, no. Siquiera para decirles, oye, pues ¿qué onda con mi hija? No se ha comunicado, la has visto. ¿sabes?
¿Por qué tienes tú su camioneta? ¿No? Un Ajá. montón de dudas que te... O sea, Como del otro lado de la situación, del otro lado de la moneda, hay un montón de dudas sin contestar. un chingo de preguntas de dónde está Gaby. Sí. Y ahí es en donde se empieza a complicar porque la mamá dice, o sea, no me contestan ni siquiera para decirme Gaby no está aquí, Ujú. ¿sabes? Sí. O sea, nada. Entonces es el 11 de septiembre cuando la mamá de Gaby la reporta ya como desaparecida. Porque ella ya no contesta y Brian, su mamá y su papá No contesta. no quieren responder, o sea, no le devuelven las llamadas Ujú. ni no dicen nada. Después del 11 de septiembre que la mamá de Gaby reporta a Gaby como desaparecida, el 15 de septiembre, unos 4 días después, la policía dice, bueno, quizás Brian Ujú. sepa algo, ¿no? Claro. O sea, debería Quizá, de mínimo. quizá. ¿Fue qué? Entonces declaran a Brian como una persona de interés. Ojo, no le están declarando todavía como posible responsable ni nada. O sea, Ujú. solo es una persona de interés para la investigación, porque además para este momento los policías no saben que están investigando. No saben si están investigando que le haya quitado la vida a alguien o están investigando una persona desaparecida. O sea, hasta O ahora ni secue- siquiera se nada. confirma Ujú. nada, no pueden confirmar nada, entonces para ese momento Brian solo es una persona de interés para la investigación. Ujú. Entonces van a buscar a Brian a su casa con su papá y su mamá porque ya saben que está ahí, que aquí está la camioneta, etcétera. Y para ese momento ya habían contratado un abogado. Ok. Y entonces para cuando llega la policía ya los refieren con el abogado, así de, nosotros no tenemos nada que decir, hablen con mi abogado. Y se negaron totalmente a hablar con la policía. Híjole, eso también está bien sospechoso porque la familia sabía Sí, cosas. sí. Para este momento que la familia de Brian y Brian no quieren hablar y refieren a un abogado, la gente alrededor estaba así de, Ah, no. pinches ojetes. Tú no vas a hablar, pues nosotros sí tenemos que decir cosas. Sí, y tenemos un chingo de cosas que decir. Sí, El claro. caso es que gente se plantó afuera, medios de comunicación, ya saben, plantados afuera de la casa de Brian y de sus papás. Ujú. Unas personas como viendo qué va a pasar, las noticias, si vean salir a Brian o algo así, nunca lo vieron salir ni entrar ni nada, nunca lo vieron, solo veían a su mamá y a su papá entrar y salir de la casa. El caso es que también había personas del vecindario diciendo, no seas ojete. O sea, ella vivió contigo, o sea, pudo ser como Ujú. tu hija. Aparte era la prometida, o sea, ya ni siquiera era como que una chica que conociste una vez en la vida, o sea, Sí, que dices tú, ¿cómo no te puede importar si eres sí. mamá, si eres papá? O sea, ¿Cómo no estás en la búsqueda? ¿cómo no ¿Cómo estás, no estás ahí? está ayudando a buscar a Sí, Gaby? O por lo menos decir, bueno, sé que se quedó por esta zona o claro, algo, lo que ¿no? sea, lo que sea que ayudara a encontrarla o a localizarla más rápido, ¿no? Ujú. O sea, esa indiferencia y ese cierre y esa, este, de prever que vas a requerir un abogado, preparar el caso antes, habla de... Sí, o sea, habla de que tienes información claramente, pero aparte a mí se me hizo muy cruel. Entonces, el 17 de septiembre la policía siguió buscando, desde que lo mencionaron como, o lo definieron como persona de interés, colocaron policías afuera. Entonces, por ahí del 17, solo como observando estaban los policías, ¿no? Pero el 17, como que entran a la casa y le dicen, ma, seguimos investigando, ¿qué saben? No sé qué. El 17, los papás bueno, el papá y la mamá de Brian dicen que no lo habían visto desde el 13 de septiembre. O sea, ma, llevamos como casi que 4 días sin verlo. sin verlo siquiera. O sea, desde antes de que lo declararas persona de interés, nosotros ya no lo habíamos visto. Y ahí estuvo como raro porque dije, se quedó la policía el 15. Pero, o sea, si él se había ido antes, como Ujú. quien estaba monitoreando. Otra versión dice que ya había policías desde antes.
o sea, a pesar de que no lo habían declarado como persona de interés, de todas Ya maneras la estaban policía ahí. ya le había puesto como ojito a la Ujú. casa para ver qué se movía o qué pasaba. Ujú. Pero resulta que hubo una salida en la que confunden a la mamá de Brian con Brian, como que la señora siempre sale en los videos cuando sale de su casa, siempre Ujú. sale con una gorra. Ok. Entonces, al parecer, como que entre la noche, cosas así, salió con gorra y todo, creyeron que era Brian, lo siguieron y ahí fue cuando perdieron de vista la casa y ya no se supo en qué momento Brian salió Salió de de esa esa casa. casa. ¿Cómo crees? Es que Sí. aparte haces acciones bien sospechosas. Ujú. O sea, fuera de toda la situación y que te quieren decir lo que sea, todavía ni te están echando la culpa de nada. No se sabe qué delito No, sucedió. todavía ni siquiera saben si Todavía hay un ni delito, siquiera vamos. sabes si hay un delito, ¿no? O Y tú ya sea, estás de fugitiva. así. O sea, no, sí da mucho O sea, que grita más sospechosismo que soy culpable que que hacer hacer esas todo cosas, eso, todo ese rollo, ¿no? ¿no? Sí, Y está para ese cabrón. momento la policía dice, ya vimos que eres culpable, lo que no sabemos es de qué eres culpable, Ajá, porque no ¿no? sabemos qué Todavía hiciste, no güey. sabemos. Bueno, ya la cosa era tan mediática que te decía, las personas que dijeron, ay, nosotros le dimos y todo es de esta chica que están buscando, nosotros lo vimos a él. ¿Se acuerdan de los youtubers que iban con su camioneta y que la Ujú, camioneta graba? Pues estos cuates llegaban como se la pasan viajando y todo, pues ujú. pasaron los días, ven este tema en las redes sociales y dicen, ay, mira, justo es por Wyoming, por nosotros, donde nosotros andamos. El caso es que la chava dice que estaba editando su video para subirlo a YouTube y justo ve el video de la camioneta y cómo van pasando por la carretera y ve que al lado está estacionada la camioneta. Y Ujú. dice, guau, ¿será que es la Esta es la camioneta de camioneta. Gaby? El Ujú. caso es que se regresa y dice que le habla a su esposo así de, no mames, creo que captamos la camioneta, ¿por dónde estábamos? ¿Dónde era? Ta, ta, ta. Y entonces llaman a la policía y le dicen, acabamos, o sea, nosotros vimos ese día la camioneta, el Y aquí 27, está la el evidencia, ¿no? 28, perdón, vimos la camioneta de Gaby estacionada en este lugar. El tema era que andaban buscando a Gaby, o sea, hasta este momento, desde que se declaró como desaparecida, Ujú. la estaban buscando, pero Wyoming al parecer son parques Pues sí, enormes. evidentemente O sea, son. una cosa enorme. El caso es que no podían como acotar la búsqueda, no podían como enfocarse en un solo lugar. Y es la llamada de estos youtubers a la policía que dicen, A ah, ya huevo, por lo cerca de menos aquí, sabemos, a la redonda, es 20 kilómetros o exacto, algo, exacto. ¿no? Ya Ujú, puedes fijar un perímetro claro. ujú. Entonces, el 19 de septiembre, o sea, casi un mes después, encuentran unos restos humanos en el campamento Spread Creek de Wyoming. Cerca de donde había estado es precisamente donde reportaron la furgoneta de Gaby, encontraron estos restos, perdón, que después confirmaron que eran los de Gaby. Oh, pobrecilla. Al parecer, Gaby perdió la vida por lesiones contundentes en la cabeza y en el cuello y también por un estrangulamiento manual. Se estimaba que llevaba, o bueno, que había perdido la vida al menos 3 o 4 semanas antes. El tema es que no se puede definir el día. Por eso el día 27 es clave, porque empezaron el pleito en el Tex-Mex, en este restaurante mexicano, después como la cosa rara ahí en Whole Foods, luego ese mensaje de Stan, se cree, o muchas personas al menos han como Ujú. dicho, quizás fue el 27, y fue en Sí. el Inter de Whole Foods a su trayecto a este parque, Ujú. en el que todo ocurrió, porque para cuando envió el mensaje ya no era Gaby. Claro. Le Eh, puedes decir Stan, Ajá. que para ese momento muy probablemente ya no era Gaby ¿Quién quien escribió estaba esos escribiendo. mensajes? Para este momento, pues todavía no tenían como con qué acusar a Brian como ya para ir por una orden de arresto. Ujú. O sea, solo sabían como poquitas cosas, o sea, recuerden que cuando encuentran unos restos no es tan rápido el momento en el que puedes definir, digamos, Que sí. como si es o no la Ujú. persona.
El caso es que lo que dicen es, a ver, tenemos la persona, podemos presumir que es Gaby por la ropa, por algunas cosas, más o menos tenemos la idea de que fue hace 3 o 4 semanas. ¿Qué pasó con la tarjeta de Gaby en estas 3, 4 semanas? Pues el hijo de la chica, el Brian, andaba usando la tarjeta de débito de Gaby. O sea, Entre esas semanas, desde que le quita la vida, siguió usando su tarjeta de débito. Se gastó su dinerito. Todavía el maldito cínico. Bueno, el caso es que los policías... O sea, güey, ¿por qué te quedaste con su tarjeta? ¿No? O sea... Sí, descarado asqueroso. Ay, ella se fue y yo... no. O sea, todavía es cínico. El caso es que dicen los policías, bueno, con esto sí lo podemos detener por hacer uso indebido de la tarjeta de Gaby, porque no podemos todavía probar que él fue, pero sí podemos probar que él estaba usando la tarjeta de débito de Gaby cuando Gaby ya no estaba con vida. Y ya no estaba con él. Ajá, y ya no estaba con él. Entonces fue un huevo, con esto vamos y lo arrestamos. Pero pues ya no lo encontramos. Entonces, bueno, se autoriza así su orden de arresto, pero ahora dicen, ahora sí lo vamos a buscar ya como una persona investigada por la comisión de un delito. Y mana, pues ya no lo encontraban y pues los papás no les quedó otra más que decir, pues no lo vemos desde el 13 de septiembre, pero nos dijo que se iba a ir a acampar. ¿Y a dónde se iba a ir a acampar? A un lugar que se llama, ay, manas, perdónenme, porque su nombre es a un lugar que está en Environmental Park en Florida. Yakahachie Creek. Yakahachie Creek. En Environmental Park en Florida. No sé cómo se pronuncia, hermanas, si ustedes saben, instruyanos. Pero ahí cerca de la casa. Instruyanos, sí, por porque favor, es muy difícil. Que el parque, este parque en Florida, al que supuestamente se va a acampar Ryan, pues se había estado inundado días antes, entonces la búsqueda de Ryan era casi imposible porque había como un montón de, ya sabes, como lagos, como estas tierras que están así todas lodosas y todo. Entonces, pantanosas. Buscarlo ahí, pantanoso. Pantanoso era la palabra que estaba buscando. Entonces, estaba cabrón buscarlo, no lo encontraban y es hasta el 20 de octubre. Es que estoy muy enojada, o sea, agosto 27 es clave, creemos que se va a perder la vida. Septiembre se encuentran sus restos. Hasta octubre encuentran los restos de Brian en este parque. ¿Qué? Sí. Cerca de él se encontró una libreta y después el 23 de noviembre se determinó que él había perdido la vida por una herida de bala autoinfligida. O sea, el maldito cobarde se quitó la vida. Sabía que tenía que enfrentar, sabía que tenía todas las de perder, sabía que él había sido. Y justo en esos momentos que estábamos, les digo, yo estaba siguiendo esto como prácticamente en tiempo real. Y cuando dije, no, lo van a encontrar, Marta, lo van a encontrar, ¿verdad? Sí. Ay, no, qué coraje. O sea, ¿tú sospechaste que lo iban a encontrar desfallecido? Sí, o sea, en el momento en que decían, pues está en este parque y este parque está inundado, se fue solo y que según él se iba a ir a acampar. Yo pensé que eso lo habían dicho solo para quitarse a un lado a la policía, a los papás, y que no realmente él iba a tener esa... Que a lo mejor ya había salido del país o algo sí, así, ya ¿no? que ya se había ido, bueno, sí, se había fíjate escondido. Que yo no pensé eso. Porque al final de cuentas ya no lo encontraban, ya habían hecho toda la faramalla del abogado y no sé qué. Ya habían hecho como toda esta parte de que se fue de su casa porque sí estaba ahí, había llegado ahí y ya lo habían sacado de la casa. Y fueron a acampar, o sea, eso de que sí fueron a acampar con él por esos días es real. Por eso, entonces es como muy raro que ya tenían como, digamos, la ventaja en cuestión de Pero es que, ¿sabes qué? También su cara estaba por todos lados. Claro. O sea,
Te digo que estas personas que reportaron, ay, nosotros le dimos un drive, o las personas que reportaron dónde vieron la camioneta por última vez, fueron personas que reportaron eso porque estaban viendo en redes todo el tiempo que dónde está Gaby Petito y todo esto. O sea, igual y hubiera sido difícil que se pelara a otro lado porque, Claro, o sea, pero digamos que tenía su carácter, hasta ¿sabes? ese momento tenía la ventaja porque nadie sabía dónde estaba y pudo haber estado escondido en el bosque un mes y ya después salir, no sé, o sea, yo la verdad es que pensé Lo que que se sí es estaba... que también se creía eso que dices, se creyó porque lo que decían es que él sí tenía como instrucción o conocimiento como para sobrevivir como en un bosque. No Claro, sé si porque había sido como que tipo Boy Scout, pero creo que sí sabía, o sea, como que estaba des- entrenado, sabía cosas desde pues los para papás sobrevivir en... desde los papás que se fueron a convivir en un campamento a acampar, Ah, sí. tú sabes que bien, bueno, no sabes, No es como pero una, tú ¿no? Que puedes dices, no tengo deducir, idea qué hacer ajá, llegando ahí. puedes deducir que si fueron como en familia a hacer como este tipo de actividad, es algo que hacía frecuente. Si decide tener una vida donde va a acampar y recorrer el país acampando y deciden, es porque es como este interés y tener este conocimiento de vivir Sí, de forma de menos austera, te sabes pues. armar la casa de campaña, ¿no? Ajá, sí, de menos ya te De armas, menos ya te sabes compras ahí armarla. tus maruchans y te vas al campamento, ¿no? Sí, Eh, sobrevives. sobrevives, exacto. Entonces yo creí que se estaba escondiendo para no enfrentar la justicia y que después iba a dar la fuga y después que lo íbamos a encontrar y que lo íbamos a meter a la cárcel. Ay, Pero es sí, un eso final hubiera que no sido. pasó, hermanas. No, al lado de sus restos encontraron su libreta, una especie como de diario, Ujú. pero esto no se reveló hasta 2022. El 21 de enero el FBI publicó lo que decía esta libreta. Brian admite en este diario haberle quitado la vida a Gaby y que había enviado estos mensajes, el de Stan y el de Ando sin señal, A la mamá. a la mamá para simular que ella seguía con vida. Y entonces, pues con eso se cerró oficialmente la investigación para el FBI. Se involucró el FBI porque hubo una búsqueda interestatal, ¿no? Claro. de Gaby. Entonces, pues ya para él se cerró oficialmente. Él admitió que sí fue él, pero pues él se quitó la vida, entonces ya no hay más que hacer. Hasta ahí. En junio de 2022, el abogado de la familia de Brian publicó una nota donde dice que Brian afirmó que Gaby se había lesionado. Escuchen esto, hermanos. Él dijo, Gaby se lesionó y él terminó con su vida creyendo que era un acto de compasión. Ay, qué estupidez. ¿Y por qué sabe decir esa pendeja del abogado? O sea, y, güey, ya cerró el caso, ya pasó. ya ¿Por qué te quieres embarrar de esa manera? ¿Acaso quieres el odio de Como todas las si demás? fuera un caballito que ya ves que lo sacrifican porque se rompen la patita, porque Ajá. no hay manera de curarle la patita y entonces, pum, como acto de compasión. Sí, y entonces... Así que porque Gaby se lesionó y él terminó con su vida como un acto de compasión. ¿No? Y entonces, como dijo, va a ser un acto de compasión, la voy a estrangular para que sea una muerte bien extremadamente dolorosa y lenta. Estúpido abogado. Sí. Y nadie le preguntó además. No, y espérense, manos, porque él dice, ¿Pero por qué salió de esa declaración? ¿No dijo por qué? porque aparte se Seguro- siguió cuestionando, obviamente después de esto, o sea, todo el mundo, a la familia a la señora, o sea, le decían, güey, no tienes corazón, ¿cómo permitiste que Gaby estuviera su cuerpo tirado por tantos días, semanas? O sea, se les vino encima el mundo, la verdad. Sí, o sea, y en ese entonces las estábamos cámaras empezando a afuera ver la fuerza de de las redes sociales. Sí, o sea, porque además todo el mundo estaba pendiente, bueno, no todo el mundo, al parecer, pero una que es chismosa, sí estaba yo bien pendiente. Y yo sí traía un coraje con la señora. El caso es que también dijo el abogado, escucha lo que dijo el abogado. Dice que Brian en la nota, o sea, dentro de las cosas que escribió y que el FBI no publicó, según este abogado, el FBI no dijo todo. Una de las cosas que había escrito Brian es que no termino con mi vida por miedo al castigo, sino porque no puedo soportar vivir otro día sin ella.
cállate el hocico. Pinche abogado. Ya me caes bien gordo y ni Pero te es que fue el conozco. abogado, el estúpido ese, porque quien dijo esto fue el Brian. Bueno, quién sabe No, si en sí. las notas decía eso, realmente. Si ya dijo este tarado. O sea, ¿no? O sea, ¿cuál fue su primera frase? El de termino con su vida porque Gaby se había lesionado y creyendo que era un acto de compasión. Ajá, si este güey ya dijo esa estupidez. Sí, pero lo dijo porque según esto, eso lo había dicho Brian. Por eso también lo otro. Sí, también otro. ¿Quién le cree? Nada. ¿Para qué lo dice? Ya cállese. Sí. ¿Ya para qué habla? Ay, ¿Quién le no. preguntó? Ya ni tenía defendido. Y ya no tenía Caso. Es que él era abogado de la familia de Brian. O sea, que no lo contrata Brian, lo contratan sus papás. Está peor. Sí, está peor. La verdad es que no les ayudó ni O sea, tantito. sí, ¿no? Bueno, Qué coraje. sí. Da mucha indignación este Hubo caso. muchas cosas que salieron alrededor de este caso porque salió por alguna razón una carta que según la mamá de Brian, ella se la había escrito mucho tiempo antes de lo que pasó y que era una carta muy personal porque estaban teniendo como problemas de actitud con él y que entonces ella le escribió una carta de hijo, te amo y bla, bla, bla. Pero ojo, porque dentro de las cosas que dice esa carta, que de hecho así tuvo que haber una orden judicial para que esa carta la entregara a la mamá, Ok. ¿no? Entonces, ¿Pero quién sacó esa carta? ¿Quién la publicó? no, la publicaron en el juicio, o sea, de hecho, Ya. hecho en el juicio también querían como cerrar como que la publicidad del juicio, hacerlo confidencial, para que no se supiera qué decía la carta que le había enviado en algún momento, que le había entregado en algún momento la mamá de Brian a Brian. ¿Por qué? Porque, bueno, después de mucho tiempo de alegar y todo, resulta que una de las cosas que decía la carta es que ella le decía que ella lo amaba como a todo, a como era el lugar y que no hay nada que él pudiera hacer para que dejara de amarlo y que incluso si tendría que llevar una pala y como algo así como cosas para escarbar, lo haría. O sea, como de, ni siquiera si matas a alguien, Yo te yo te dejaría de dejaría de amar. amar y hasta te ayudaría. Básicamente eso decía la carta. Ay, sí. Entonces fue Ajá. como un, ¿what? ¿No? Ujú. Que obviamente, o sea, quizás en el momento en el que se lo escribió la mamá, pues dices, güey, jamás hubiera pensado que lo hubiera tomado literal. O sea, no era algo que yo estaba visualizando en mi hijo, Claro, sino nunca te simplemente... esperas que realmente necesites una pala, ¿no? O sea, Exactamente. no te pones a pensar en que puede ser una realidad. Sí, pero ya para en este contexto y este momento, pues obviamente ahora sí que esa frase envejeció muy mal, ¿no? Claro. Para el momento en el que se leyó lo que Para decía esa todos los carta. momentos, ¿eh? Sí, pero o sea, si no has matado a alguien ni nada, pues finalmente dices, no manches, o sea, tu mamá está contigo hasta en las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? Sí, Y claro. ahí se hubiera quedado. Sí. Pero ya en este contexto, pues sí, ya Toma evidentemente toma otro sentido y exacto. otra interpretación Totalmente. de estas Otra palabras. de las cosas que surgió mucho y que se movió mucho en las redes sociales para cuando Gaby estaba todavía como desaparecida fue el tema que le llamaron este síndrome de la mujer blanca desaparecida. ¿Por qué? Porque las redes y todo mundo y las propias autoridades tienen un nivel de importancia o le dan un nivel de importancia a la desaparición de mujeres blancas que no se la dan, pero así, en una dimensión cercana a mujeres u otras personas hispanas o negras. Que también o lo platicamos afrodescendientes. en otro Que de ya los casos ya lo hemos criminosos platicado que, en otros casos, exacto. ¿no? O sea, digamos que sesgo que hay racial es real. Y de hecho que hay toda una documentación de Sí. casos, de todo este histórico, porque hasta el momento, bueno, no sé, igual también nuestros casos criminosos que hemos hablado, que tienen ese nivel de detalle, tienden mucho a estar
hacia esos hacia ese lado. perfiles. ¿Se acuerdan el caso de Gaby Frankie? Donde Gaby Frankie pues mataba a sus hijos y todo este rollo y la policía fue varias veces, pero como no es una persona morena o afrodescendiente, pues como que se cree que no, no va a ¿Cómo va a estar maltratar lastimando a sus hijos? esta mujer rubia, Ujú. blanca, privilegiada que va a estar lastimando a sus hijos. Sí, claro. Entonces se asume o se presume más su Ujú. inocencia en los casos de las mujeres blancas y los pobres criaturas estaban súper mal. En este caso, es digamos que el privilegio funciona un Ujú. poco para mover, o sea, porque el nivel, hermanas, el nivel de actividad policial que había, o sea, Ujú. de gente asignada a la búsqueda de Gaby, o sea, era impresionante. O sea, las Ujú. noticias estaban con todo, había helicópteros de rescate, un montón de voluntarios, un montón de gente moviéndose, que obviamente era muy importante. Esta chica estaba muy jovencita y obviamente era importante encontrarla, pero sí era muy clara la diferencia entre la búsqueda que había hacia Gaby y que no lo había en otros casos. De hecho, Claro. en algún momento el papá de Gaby dijo, no, claro que no, no es cierto, o sea, al contrario, agradezcamos que hay mucho movimiento porque es lo que nos ayuda a encontrarla, pero ya después el propio papá de Gaby reconoció que sí es cierto, que sí hay ese sesgo y de hecho la fundación que abrieron en nombre de Gaby está como pugnando para que evitar que haya estos sesgos, porque ellos Sesgos. mismos admitieron y se dieron cuenta de que el nivel de De movimiento, atención y movimiento sí, del caso, pues es mayor que el de pero, otros, o ¿no? sea, en dimensiones, o sea, Pues incomparables, qué bueno que lo incomparables. reconozcan, porque partimos de ahí para poder hacer cambios, ¿no? Ujú. O sea, desafortunadamente tuvieron que Hacernos vivir un... conscientes del sesgo es bien Ujú. importante. Sí, y que ellos se hagan conscientes del privilegio Exacto. que tuvieron. Digo, desafortunadamente un caso con un final horrible y no esperado, pero que si al final ellos impulsan cambios en este tema o no sé, cosas legales, no sé qué Sí, tipo de algunas cosas. acciones que te aseguran que pues así seas blanca o seas ciudadana o no seas migrante o lo que Sí, sea, siempre haya como un interés y real de búsqueda las real autoridades de buscar a las personas, ¿no? a las personas desaparecidas. Y una cosa de las que no les conté, y con esto voy a terminar de platicarles toda esta historia de Gaby, es que mientras buscaban a Gaby, haz de cuenta que todos esos días decían, salía una nota, ¿no? Así de, encontraron unos restos. Y todo el mundo así, ya encontraron a Gaby. Y eran de otra persona. Y después, y encontraron otros restos. Y Y eran eran de de otra otra persona. persona. El caso, manas, es que durante todo este tiempo que estuvieron buscando a Gaby, o sea, la búsqueda estaba dirigida a Gaby, encontraron a Kaylin Schultz y a Christian Turner, de 24 y de 38 años de edad, que era una pareja que se había desaparecido el 16 de agosto de 2021. Encontraron a Sarah Bayer, que también fue vista por última vez en una gasolinera en Colorado, y lo encontraron por ahí, por el condado de Douglas. A Josué Calderón, de 33 años, que también fue encontrado sin vida en una carretera en Parkway, con heridas de blanca. A Milla Marcano, una joven de 19 años que había sido desaparecida o reportada como desaparecida en Florida. A Lauren Cho, de 30 años, desaparecida el 28 de junio de 2021 en California también. Sus restos se encontraron muy cerca de donde encontraron a Gaby. A Daniel Robinson, un geólogo de 24 años que desapareció el 23 de junio de 2021 en Arizona. Todas estas personas No fueron inventes, un encontradas montón. en el camino de buscar a Gaby. En Qué algunos casos se intensidad. determinó que les habían quitado la vida y en otros no se pudo determinar la La causa. causa de la muerte. Y pues listo, Ay, hermanas, pues lamento que no haya habido final feliz en esta historia, pero pues así es a veces la vida. sí, y hay que tomar todos y todas nuestras precauciones. Cuídense Hay mucho. que cuidarse, hay que siempre compartir nuestra ubicación o Sí.
tomar ciertas medidas, intentar salir a tiempo de cualquier situación. Pero bueno. Pues esperamos encontrarlas, que nos vengan a visitar pronto. Sí. Que vengan a este cuarto piso a la hora que quieran, nos manden comentarios, se suscriban para que puedan recibir notificaciones. Nos envíen los temas que les interese. Exacto. Y pues ya, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Gracias. Chao.